lo más profundo de un monte yucateco, donde la noche es dueña absoluta del silencio y las sombras se alargan entre la maleza, ocurrió un suceso que marcó para siempre a los habitantes de un pequeño pueblo. Un grupo de cazadores salió de madrugada, como lo hacían habitualmente, sin imaginar que esa noche presenciarían algo que desafiaría toda lógica y los perseguiría por generaciones. Entre ellos iba un niño de 10 años, acompañando a su padre en expedición. Pero en algún punto del camino, sin gritos ni señales de lucha, el niño desapareció. Lo buscaron desesperadamente, adentrándose en lo más profundo del monte, hasta llegar a la entrada de una cueva oscura y silenciosa. Y lo que encontraron en su interior dejó helados hasta los más valientes. Y a partir de esa noche, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Los habitantes comenzaron a experimentar sucesos extraños, risas en la madrugada, sombras infantiles moviéndose entre los árboles y una presencia que parecía acechar a quienes osaban acercarse demasiado a la cueva. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Qué fue lo que vieron los cazadores dentro de la cueva? Y lo más inquietante, ¿qué es lo que aún ronda en aquel monte cada año, esperando a que alguien más se atreva a cruzar la frontera de lo desconocido? Esta es la historia que muchos en el pueblo prefieren no contar, pero que aún vive en los susurros del viento y en el miedo de aquellos que recuerdan lo que sucedió aquella noche. Te invitamos a que te quedes con nosotros y descubras este misterio y conozcas la historia completa del niño al que se lo llevaron los aluches. Esto es Voces Muertas. Buenas noches, comunidad de Voces Muertas y Frecuencia Paranormal. Les escribo desde el estado de Yucatán, México, un lugar donde lo paranormal no es solo un cuento, sino una parte viva de nuestra cultura. Antes que nada, quiero agradecerles por permitirme compartir este relato, el cual me contó mi tío José, un hombre que ha vivido toda su vida en un pequeño y apartado pueblo llamado San Isidro. San Isidro es como muchos otros pueblos de Yucatán, muy tranquilo, con casas de paredes gruesas y techos de palma, calles de terracería y un calor abrasador incluso en la noche. Pero lo que realmente distingue a este lugar es la cantidad de historias sobre los aluches, pequeñas entidades traviesas que, según dicen, pueden traer fortuna o desgracia, dependiendo de cómo se les trate. Mi tío me relató un suceso que ocurrió hace ya varios años, una experiencia que lo impresionó profundamente. Todo comenzó una madrugada en la que un grupo de cazadores del pueblo salió a internarse en el monte. Aquí es común que los hombres salgan a cazar de noche, cuando los animales están más activos y el calor sofocante da un poco de tregua. Aquel grupo estaba compuesto por 6 hombres, y entre ellos iba un padre que llevaba a su hijo, un niño de apenas 10 años, con la intención de enseñarle a cazar. Esa noche en especial era muy pesada y oscura. No había luna,
y apenas se podía sentir el viento infiltrándose entre la maleza. El sonido de los grillos y el crujido de las hojas bajo sus botas eran lo único que acompañaba su caminata. A cada momento, aquel padre le iba dando instrucciones a su hijo para que se convirtiera en un gran cazador. Le iba diciendo qué hacer y qué no hacer. Su experiencia misma había sido su más grande mentor. En cierto punto, les pareció escuchar un sonido entre la vegetación. Todos se pusieron en alerta y se prepararon para dispararle a su posible presa. El señor le dijo a su hijo que guardara silencio y esperara unos pasos atrás, pero que copiara sus movimientos. Avanzó unos cuantos metros con cautela para acechar a la presa. Se detuvo para recargar su escopeta, pero cuando volteó hacia atrás para dar la indicación de que todos se agacharan, fue cuando se dio cuenta de que su hijo ya no estaba siguiéndolos. Fue entonces que comenzó a gritar desesperado, llamándolo y preguntando a todos dónde estaba su hijo, mientras el corazón se le encogía en el pecho. Los hombres se miraron entre sí. Nadie sabía dónde estaba. Se olvidaron del animal que estaban acechando e iluminaron todo el lugar con sus linternas. Y pronto se dieron cuenta de que no había ningún rastro del niño. Duraron casi una hora buscándolo por todas partes, pero no lograban dar con él. El padre estaba muy desesperado, sudando frío. Tenía temor de que se hubiera perdido, o peor aún, que le hubiera pasado algo malo. Pero no entendía cómo eso había sucedido, si él juraba haber estado todo el tiempo al pendiente de él, y no se separaban en ningún momento por más de 3 metros. Decidieron regresar por donde venían, gritando su nombre y buscando en cada rincón, pero él no respondía. Más adelante, se encontraron con 2 señores que también salieron a cazar esa noche. Le preguntaron si habían visto a un niño solo, perdido entre el monte. Y uno de los cazadores, un hombre llamado Mariano, les respondió algo confundido. Hace algunos minutos escuchamos a unos niños jugando cerca de un claro. Se oían sus risas, pero no vimos a nadie. Se nos hizo muy raro. El padre y todo su grupo corrieron hacia aquel lugar con el miedo oprimiéndoles el pecho. Estaban gritando el nombre del niño, esperando escuchar una respuesta, pero el silencio era absoluto. Cuando finalmente llegaron al claro, comenzaron a buscar por todas partes y continuaron gritando su nombre, pero no había nadie ahí. Decidieron seguir buscando. No podía estar muy lejos. Sin embargo, justo en ese momento, algo hizo clic en su cabeza. ¿Por qué aquel hombre dijo haber escuchado niños jugando? En caso de que sí se haya tratado de su hijo, ¿con quién estaría jugando a esas horas y en ese lugar? ¿Y cómo se habría podido encontrar con más niños ahí? Con esta intriga en el pecho siguieron buscando, hasta que de pronto uno de los cazadores llamó al padre, pues habían hecho un escalofriante hallazgo. Algo que los dejó a todos helados. La ropa del niño estaba regada en el suelo. No estaba rasgada ni maltratada. Era como si él mismo se lo hubiera quitado. Los zapatos, los pantalones, la camiseta, todo estaba ahí. Pero el niño no estaba por ninguna parte. Sin embargo, había algo más que hacía todo aquel misterio aún más inquietante. Al lado de la ropa,
Oculto parcialmente por la maleza, se abría la boca oscura de una cueva muy estrecha. Todos estuvieron de acuerdo en que no habría podido entrar ahí solo, sin la influencia o bajo las órdenes de alguien más, pues el niño no conocía esos lugares. No podría haber dado con esa cueva por sus propios medios. Además, aquí cabe recalcar algo muy importante. El niño era muy obediente. No era desordenado o con malos hábitos. Su padre no entendía cómo es que se había alejado, y para él no cabía la posibilidad de que su hijo se hubiera quitado la ropa y entrara ahí. Pero, ¿qué otra explicación había para su desaparición y encontrar su ropa regada fuera de esa cueva? Se agruparon y con cautela se adentraron en la cueva. La oscuridad era absoluta y el aire estaba cargado de un olor pútrido. Era una rara mezcla de humedad, sangre seca y algo más profundo, más antiguo, más podrido. A medida que avanzaban, las luces de sus linternas iluminaban restos de pequeños animales desmembrados. Había restos de conejos, aves, incluso un venado joven con el cuello torcido, y en un ángulo completamente antinatural. Y fue entonces cuando escucharon varios sonidos. Primero oyeron un leve eco de risas infantiles. Eran suaves, distantes, como si varios niños estuvieran jugando en lo más profundo de la cueva. Pero había algo en esas risas que les erizaba la piel. No eran risas normales, eran burlonas, entrecortadas, casi maliciosas. Después, lograron percibir el sonido de pasos. Sonaban como pequeños pies descalzos corriendo sobre las piedras. Los hombres se quedaron paralizados, con las linternas temblando en sus manos. El padre comenzó a gritar el nombre de su hijo, pero el eco dentro de la cueva era lo único que obtenía como respuesta. Uno de los hombres apuntó su linterna hacia una grieta en la pared de la cueva, y por un instante vieron unas pequeñas siluetas moverse rápidamente de un lado a otro, como si varios niños estuvieran jugando en las profundidades de la cueva. Pero cuando dirigieron la luz de sus lámparas hacia allá, aquellas figuras desaparecieron. El pánico se apoderó de ellos y corrieron hacia la salida. Durante horas siguieron buscando en los alrededores de la cueva, gritando el nombre del niño. Pero llegó el amanecer y no había rastro de él. Cuando regresaron a San Isidro y se esparció esta noticia, el pueblo entero se movilizó. Durante varias noches, los hombres salieron con antorchas y machetes, llamando su nombre, revisando cada rincón del monte. Pero el niño nunca apareció. Fue entonces cuando un hombre mayor, de esos que conocen los secretos antiguos de la región, se acercó a la familia y con voz rasposa y pausada les dijo lo que nadie quería escuchar. Los aluches, ellos se lo llevaron. Según la tradición, los aluches son pequeños guardianes del monte, traviesos y celosos de su territorio. Si alguien lo cruzaba sin permiso o mostraba falta de respeto, ellos podían jugar con su destino o incluso tomarlo para siempre. Pese a lo dicho por aquel viejo hombre, el padre del pequeño continuó buscándolo desesperadamente.
Algunos vecinos y amigos, sintiendo un profundo pesar, continuaron ayudándolo, aunque ya sin mucha esperanza. Fueron pasando los días, las semanas, los meses, y el niño nunca fue encontrado. A la par de esto, los rumores no tardaron en esparcirse. Muchos hombres aseguraban que durante las madrugadas silenciosas, cuando se aventuraban hacia aquel monte para ir a cazar, se alcanzaban a escuchar risas infantiles que parecían provenir de todos lados, de entre los árboles, de entre la maleza, de entre el mismo monte. Otros aseguraban haber visto una pequeña silueta corriendo entre la maleza, pero cuando intentaban acercarse, desaparecía en la oscuridad. Pero definitivamente lo más escalofriante ocurrió al año siguiente, la noche del 2 de noviembre. Ya de madrugada, un grupo de hombres regresaba de una cacería, cuando, al pasar cerca de la cueva, escucharon lo que parecían ser pequeños pasos corriendo entre la maleza. Pensaron que podría tratarse de algún animal, por lo que prepararon de nuevo sus escopetas. Pero escucharon algo que los contuvo. Una risa infantil que se mezclaba con el sonido del viento. No tardaron en darse cuenta que se encontraban muy cerca de la cueva, donde un año atrás habían encontrado la ropa del niño. Lo más escalofriante es que al iluminar hacia el punto donde escucharon las risas, vieron al niño, el mismo que se había perdido. Estaban asombrados. Sin pensarlo, habían encontrado al pequeño que desde hace más de un año habían estado buscando. Pero algo no estaba bien. El niño estaba descalzo, con la misma ropa que había dejado en la cueva aquel día, sucia y rota. Estaba de espaldas, pero se movía como si estuviera jugando con algo invisible, dando pequeños saltos y carcajadas suaves. Uno de los cazadores, sin pensarlo, le gritó: ¡Hey, niño! ¡Vente para acá! ¡Tus papás te han estado buscando por meses! El niño los escuchó, y esto lo supieron porque se detuvo en seco. El grupo de hombres se quedó inmóvil mientras el pequeño comenzaba a girarse lentamente. Pero cuando su rostro quedó completamente visible, lo que vieron los dejó paralizados. El niño no tenía cara. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una oscuridad profunda, un vacío negro que absorbía la luz de las linternas. Los cazadores no lo pensaron dos veces, dieron media vuelta y corrieron sin mirar atrás, sintiendo cómo el frío del monte se pegaba a su piel y las risas del niño resonaban detrás de ellos. Llegaron hasta San Isidro y a la mañana siguiente contaron a todos su tétrico encuentro. Y después de ese extraño suceso, fue que una extraña leyenda comenzó a tomar forma. Pues cada 2 de noviembre, en la entrada de la cueva donde aquel pequeño desapareció, la gente del pueblo decía escuchar risas infantiles y murmullos que se entremezclaban con el viento.
Y algunos cazadores que pasaban por la zona decían haber visto una pequeña silueta moviéndose entre los árboles. Pero lo más aterrador eran los ruidos, el sonido de piedritas rodando, pisadas ligeras corriendo sobre la tierra y a veces un llanto que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Desde ese entonces, se decía que el espíritu del niño se aparecía en aquel monte jugando y haciendo ruidos, pero especialmente lo hacía cada 2 de noviembre, cerca de la cueva. Debido a esto, los cazadores y los pobladores evitaban pasar por esa zona y preferían rodear el monte para no encontrarse con él. La familia del niño intentó seguir con su vida, pero con el tiempo no pudieron soportarlo más, pues aseguraban que después de la desaparición de su hijo, comenzaron a experimentar extraños fenómenos en su propia casa. Por las noches se escuchaban pasos en los pasillos, pequeños golpes en las ventanas y el crujir de la madera, como si alguien se moviera por el techo. Dejaban todas las puertas cerradas, pero muchas veces a la mañana siguiente las encontraban abiertas. A veces los juguetes del niño aparecían en distintos lugares, como si alguien los hubiera estado usando, y el escalofriante eco de sus risas seguía persiguiéndolos. Finalmente, agotados por el miedo y la desesperación, empacaron lo poco que tenían y dejaron el pueblo para siempre. Y desde entonces, aquella casa ha estado abandonada. La situación en San Isidro se volvió insoportable para muchos. Los hombres tenían miedo de salir a cazar de madrugada por el temor de encontrarse con el espíritu de aquel niño, por lo que los habitantes del pueblo se reunieron y decidieron hacer algo al respecto. Llevaron ofrendas hasta la cueva, juguetes, dulces, velas y flores. Rezaron en silencio, pidiendo que el niño, o lo que quedaba de él, encontrara la paz. Y al parecer funcionó, porque desde entonces las manifestaciones se calmaron. La gente del pueblo, aunque todavía le teme al lugar, ya no siente esa presencia asfixiante que los vigilaba desde el monte. Sin embargo, hoy en día se dice que a veces, solo a veces, cuando el viento sopla con fuerza en las noches de noviembre, aún se pueden escuchar risas lejanas y el sonido de pequeñas piedritas rodando en la oscuridad. Esta es la historia que me contó mi tío José. Una historia que, aunque parezca increíble, él jura que es completamente real. Muchas gracias por escuchar este relato, amigos de Voces Muertas y Frecuencia Paranormal. Les envío un saludo y un abrazo desde Yucatán, México. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.